Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre simplificar las expresiones radicales sin fracciones. El radical no está simplificado si el radical contiene factores raíces perfectos. Así que, por ejemplo, si queremos simplificar el cuadrado de 8, recuerda para una raíz cuadrada, el índice es 2, así que si 8 contiene factores cuadrados perfectos, esto simplificará y desde 2 cuadrado igual 4. 4 hexasiemens un cuadrado perfecto y desde 4 hexasiemens un factor de 8. Esto se simplificará. Entonces podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 4 por 2. Y si queremos, podemos usar esta propiedad aquí para escribirla como producto de dos raíces cuadradas. El cuadrado de 8 hexasiemens igual al cuadrado de 4x el cuadrado de 2. Y el cuadrado de 4 simplifica perfectamente desde 2 por 2 es igual a 4. El cuadrado de 8 simplifica a 2 raíz cuadrada 2. Pero no es fácil identificar siempre los factores raíz perfectos de una radicanda. Hablemos de un método que podemos utilizar para simplificar los radicales. Primero vamos a escribir la factorización primera de radicand y luego vamos a circular los factores raíz perfectos, que significa circular los factores en grupos el mismo número que el índice. Por ejemplo, si es una raíz cuadrada y el índice es 2, circularemos grupos de 2 factores iguales, y si es una raíz cúbica circularemos grupos de 3 factores iguales y así siguiente. Entonces los factores circulados son las raíces perfectas, que se pueden simplificar, y los factores no circulados permanecerán bajo el radical. Y luego escribiremos finalmente el radical en forma simplificada. Pero hay una cosa más que recordar cuando trabaja con variables. Cuando se simplifican los radicales y el índice está incluso, y el radicand tiene variables que simplifican, debemos incluir un valor absoluto alrededor de las variables simplificadas con exponentes extraordinarios para asegurarse de que la variable no es negativa. Y veremos esto en nuestros ejemplos. Comencemos simplificando la raíz cuadrada de 72. Otra vez, porque el índice es 2. Esto se simplificará si 72 tiene factores cuadrados perfectos. Para ayudarnos a encontrar aquellos factores cuadrados perfectos vamos a escribir la principal factorización de 72. 72 es igual a 9 por 8. 9 es igual a 3 por 3. 8 es igual a 4 por 2. Y 4 es igual a 2 por 2. Así que la factorización principal de 72 contiene 3 factores de 2. Y 2 factores de 3. Entonces, vamos a escribir esto como la raíz cuadrada de xx3. Y ahora, de nuevo porque el índice es 2, ahora circularemos grupos de 2 factores iguales que son los factores cuadrados perfectos. Aquí tenemos 2 factores de 2 y 2 factores de 3, estos son los factores cuadrados perfectos que simplificaremos. Así que la raíz cuadrada de 2 por 2 simplificará un factor de 2, y la raíz cuadrada de 3 por 3 también simplificará un factor de 3, y todavía estamos a la izquierda con la raíz cuadrada de 2. Por supuesto, 2 por 3 es igual a 6. Así que la forma simplificada de la raíz cuadrada 72 hexasiemens 6 raíz cuadrada 2. Ahora quiero señalar que si podemos reconocer que 36 hexasiemens cuadrado perfecto y también un factor de 72. Nos ahorraría un tiempo si solo escribimos la raíz cuadrada 72 como cuadrado de la raíz 36 por 2, y reconocer el cuadrado de 36 hexasiemens 6 darnos 6 cuadrado de la raíz 2. Pero otra vez, a menudo es difícil identificar los factores raíz perfectos al simplificar los radicales, para que el método de factorización principal es muy útil. Ahora simplifique la raíz cúbica de 125. Aviso aquí porque tenemos una raíz cúbica, buscaremos grupos de 3 factores iguales. Escribemos la factorización primera de 125. Bueno, eso es 25 por 5 y 25 es igual a 5 por 5. Tenga en cuenta que 125 hexasiemens igual a 3 factores de 5. Para que podemos escribir esto como la raíz cúbica de x5 y porque el índice es 3. Aviso como tenemos 3 factores de 5,
por lo que estamos circulando a todos estos factores, que significa que es simplemente perfectamente a solo un factor de 5. Ahora miremos algunos radicales que contienen variables. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 27x al 4 y al 7. Otra vez, el índice es 2, escriba esto en forma factorada primera. Así que tendremos la raíz cuadrada 27 igual a x3. X al cuarto medio tenemos 4 factores de x, y al séptimo medio tenemos 7 factores de y. Y to the seventh means we have 7 factors of y. Y ahora, porque el índice es 2, ahora circularemos grupos de 2 factores iguales. Así que hay 2, 3, 2x, 2x, 2y, 2y y 2y. Todos estos factores circulados representan factores cuadrados perfectos de radical. Y ahora, para simplificar esto, tomaremos un factor de cada grupo. Así que esto se simplificará a un factor de 3. Aviso, como tenemos 2 factores de x, otra vez, uno de cada grupo y luego 1, 2, 3 factores de y, otra vez uno de cada grupo. Nos dejaríamos con la raíz cuadrada de lo que no está circulado, que es 3y. Así que esto sería 3x a la segunda, y a la tercera raíz cuadrada 3 años. Y aquí es donde entra en juego el valor absoluto. Aviso, como el índice está incluso porque tenemos una raíz cuadrada, y la parte simplificada tiene una variable que contiene un exponente extraño y la tercera, que deben ser positivos y por lo tanto, deben incluir al menos al tercero en un valor absoluto. Pero a menudo verá el valor absoluto alrededor de toda la expresión fuera de la raíz cuadrada. Pero podría ser esto, o también podría ser 3x al 2 grados. Lo que sabemos tiene que ser un valor absoluto positivo, y al 3 grados root cuadrado 3 y cualquiera de estas dos formas son aceptables. A continuación, tenemos la raíz cuadrada de 54a al tercero, b al sexto. De nuevo, el índice es 2 y luego para la factorización primera de 54. 54 ex Siemens igual a 9 por 6, 9 es igual a 3 por 3, y 6 es igual a 3 por 2. Tenemos 3 factores de A y 6 factores de B y de nuevo, el índice es 2, así que de nuevo circularemos grupos de 2 factores iguales. Aquí hay un factor cuadrado perfecto, aquí hay un factor cuadrado perfecto, así como aquí, aquí y aquí. Y ahora simplificaremos tomando un factor de cada grupo. Tenemos un factor de 3 porque el cuadrado de 3 por 3 es igual a 3, un factor de A aquí. Aviso, como tenemos 1, 2, 3 factores de B. Y nos quedamos con la raíz cuadrada de 3 por 2x o 6a. Así tenemos 3a a la tercera x la raíz cuadrada de 6a. De nuevo, el índice está incluso. Tenemos exponentes extraños en las variables aquí, a la primera y b a la tercera, así que debemos tener valores absolutos alrededor de 3, a b a la tercera. No tenemos que incluir los 3, pero no es incorrecto. De nuevo, esto asegura que a al tercer sería positivo, que debe ser verdadero porque el índice está incluso. Echemos un vistazo a 2 ejemplos más. Aquí tenemos la raíz cúbica de 16, x al 5 y al 9. En este ejemplo, tomaremos un acceso pequeño cuando se encuentra para encontrar los cubos perfectos de los factores variables. Tenemos la raíz cúbica de 16 que es igual a 4 por 4. Cada 4 contiene 2 factores de 2. Así que tenemos 4 factores de 2. Ahora para x al 5 porque estamos buscando grupos de 3 factores iguales. Utilice nuestras propiedades de los exponentes y escriba esto como x al 3 grados x al 2 grados. Aviso, x al tercer representa nuestro grupo de 3xs. Y entonces para el 9,
Podemos escribir esto como y al 3 grados x y al 3 grados. Serían 6 factores de y todavía tenemos 3 más. Otra vez, aviso cómo hacernos que el exponente coincide con el índice. Pero, por supuesto, podríamos escribir 5 factores de x, y 9 factores de y. Ahora circularemos grupos de 3 para representar los factores de cubo perfectos. Entonces hay un cubo perfecto. Hay un cubo perfecto porque hemos subido al tercer poder, así como aquí, aquí y aquí, y de nuevo, cada grupo se simplificará a un factor. Así tendremos un factor de 2, un factor de x, 3 factores de y, el cual sería el tercer. Escribiré xy. Y luego tenemos la raíz cúbica de 2x cuadrados o 2x cuadrados dejándonos finalmente con 2x y al 3. X la raíz cúbica de 2x cuadrado. Ahora porque el índice está extraño no tenemos que preocuparse por el valor absoluto. Miremos un ejemplo más. Aviso, aquí tenemos la cuarta raíz de 16x a la cuarta x la cantidad de x más 2 a la quinta. Por tanto que el índice es de 4 estamos buscando grupos de 4 factores iguales. Ya sabemos que 16x Siemens 2 al cuarto o 4 factores de 2. Tenemos x al cuarto que ya es un grupo de 4 factores iguales. Y luego para la cantidad de x más 2 al quinto, podemos escribir esto como 4 factores de x más 2 x1 más factor de x más 2. Esto sería para el primer. Ahora porque el índice era 4, buscamos grupos de 4. Aquí hay un grupo de 4, aquí hay un grupo de 4, y aquí hay un grupo de 4. Tenemos un factor de 2, un factor de x. Y un factor de x más 2. Nos quedamos con la cuarta raíz de un factor de x más 2. Y de nuevo, tenemos un índice incluso. Esto es para el primero y la cantidad de x más 2 al primero. Así que necesitamos valores absolutos alrededor de las piezas variables. Vamos adelante y escriba esto como el valor absoluto de 2xx la cantidad de x más 2 valor absoluto cuarta raíz de x más 2. Espero que hayas encontrado esto útil. A continuación, miraremos la simplificación de las expresiones radicales que contienen fracciones.